Muy bien. Entonces vamos a ver. En la clase pasada estuvimos viendo algunas de las corrientes de pensamiento económico. Eh, Antes de continuar, quería precisar lo siguiente. El concepto de déficit, claro, déficit económico, es la diferencia entre los ingresos y los egresos, ¿no? ¿Qué quiere decir déficit? Quiere decir que los egresos son mayores que los ingresos. En ese momento se produce déficit, porque si es al revés, si los ingresos fueran mayores que los egresos, ¿cómo se llama? Si los ingresos son mayores que los egresos, ¿cómo se llama eso? Lo hemos visto, ¿ah? ¿Qué cosa es déficit? ¿Qué cosa es superávit? Superávit es eso, Superavitario. claro, superávit. Entonces, cuando hablo de déficit económico, estoy hablando de faltante. ¿Qué está faltando? Dinero para cubrir, ya que los gastos o ingresos son mayores que los ingresos. Y en ese momento se produce el déficit económico. Yo tengo un déficit económico. El déficit económico lo puede tener una persona, una familia, el Estado. Pero el concepto es igualito. El concepto es idéntico. Los gastos están superando a los ingresos. Y en el caso, digamos, del Estado, o sea, gobierno, porque el Estado es más que el gobierno, ¿no? El Estado es perenne y los gobiernos pasan. En el caso del gobierno, el déficit se mide o sea, se ve el déficit en el momento de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces dicen, el presupuesto presenta un déficit. Es muy difícil leer que el presupuesto presenta un superávit. Es muy difícil, yo nunca lo he leído. ¿No? Siempre dice, el presupuesto presenta un déficit. ¿Qué quiere decir? Que los gastos presupuestados por el gobierno para el ejercicio 26 son mayores que los ingresos proyectados del gobierno para el mismo ejercicio. Eso se ha convertido en normal en casi todos los países, ¿no? Yo me voy a quejar por el Perú, pero en casi todos los países es casi normal. Y entonces, el tema es, cómo enfrentar el déficit? ¿Cómo enfrenta el déficit? ¿Cómo se enfrenta? O sea, ¿cómo se hace frente a un déficit? Primero que hay que solucionarlo, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a un déficit? O sea, en otras palabras, ¿cómo lo financio? ¿Cómo paso de estar en rojo a estar en azul? ¿No? Eso se llama financiar el déficit, ¿no? Vamos a financiar el déficit. Financiar el déficit. ¿Pero de qué modo? ¿Cuántos modos hay? Las maneras de enfrentar un déficit, de solucionar un déficit, de financiar un déficit. Llámenle como le dé la gana, o sea, pero, ¿qué les puedo decir? El presupuesto no puede ser aprobado con un déficit. El presupuesto tiene que ser aprobado equilibrado, de tal manera que los ingresos y los egresos estén a la par, pero que no presente un déficit. Tampoco puede presentar un superávit. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo es, no? El presupuesto no presenta un superávit porque no lo puede presentar. Tiene que ser un presupuesto equilibrado. La ley dice presentar un presupuesto equilibrado. ¿Qué pasaría si hubiera superávit? O sea que los ingresos proyectados son mayores que los egresos proyectados. Lo único que hacen los políticos es aumentar los gastos de tal manera que se equipare con los este,
ingresos. No escucho a los políticos por decirte un superávit no va a servir para, digamos, hacer una reserva, ¿no? Casi como un ahorro para cualquier contingencia. Hay una partida, yo sé que hay una partida efectivamente que es para cualquier contingencia y va a esa partida, pero eso tiene que preverlo el presupuesto. Como presenta un superávit, va a esa partida de tal manera que al final termina equilibrado. O sea, el presupuesto tiene que estar equilibrado, ¿no? Entonces, ese es el tema. El presupuesto, el presupuesto tiene que estar equilibrado, ¿no? Tiene que estar equilibrado. Si hay un superávit, va a esa partida, como les digo, que vendría a ser como un ahorro, ¿no? Pero lo presenta el presupuesto. O sea, al final el presupuesto siempre está ingresos y egresos a la par. Ok. Pero lo normal no es eso. Lo normal, ¿cuál es? El presupuesto siempre es deficitario. Siempre presenta un déficit. Y entonces, ¿cómo se hace? Porque el presupuesto tiene que estar equilibrado, entonces se tiene que enfrentar, se tiene que inmediatamente presentar la forma de solución. ¿Cómo vamos a financiar, cómo vamos a solucionar ese déficit? Porque con déficit no se puede aprobar un presupuesto. Ojo con eso. Con déficit no se puede aprobar un presupuesto. ¿Se dan cuenta? Un presupuesto. ¿Ya? No se puede aprobar. ¿Ok? Con déficit no se puede. Con superávit va esa partida, pero no presenta superávit. Entonces no hay un presupuesto superavitario. No, no, no. Como presenta, digamos, digamos, para, digamos, un presupuesto desequilibrado en el sentido de que los ingresos son mayores que los egresos, ese mayor número de ingresos va a ir a esa partida, la maneja el Ministerio de Economía y Finanzas, habría que ver cómo se llama. Tiene su nombre, reserva fiscal o algo así. Bueno, entonces, de tal manera que siempre está equilibrado. ¿Ya? Tiene que estar equilibrado. Muy bien, pero que, como le digo, lo normal, ¿cuál es lo normal? Déficit. Lo normal es déficit, siempre, toda la vida, toda la vida. Y entonces el déficit se enfrenta de algunas maneras. El Ministerio de Economía y Finanzas podría enfrentarlo de esta manera, ¿no? Vamos a ver, existen formas de enfrentar el déficit. Vamos a poner, pues, vamos a enumerar la forma. También puede ser una Profesor, combinación de todas. Ajá, ¿qué pasa? profesor, disculpe, no está compartiendo pantalla. Vaya, gran. Muchas gracias, porque a veces se me va. O sea, estuvimos compartiendo pantalla, a ustedes les consta, pero en algún momento se va y no sé por qué. Ese es un problema de la aplicación. Gracias, gracias por avisar. Muy bien, ahora sí. ¿Está bien? ¿Se ve? Ahora sí, maestro, ya lo vemos.
Maestro, comentar, ya no lo escuchamos. No, maestro, no lo escuchamos. El chat también tiene problemas, ¿no? Tenemos problemas Profesor, ahí. ahora sí, ya lo Hola, escuchamos. hola. ¿Regresó? Sí, sí, profesor, ya lo escuchamos. Ya, gracias. No se Qué preocupe. raro. Esa aplicación es una desgracia. La verdad que el chat se iba y venía. O sea, no puede ser, ¿no? Este Teams no me gusta para nada. Una desgracia. Pero es lo único que hay. Lamentablemente, así nos ha dejado la gestión de López Chao. Lamentable lo de López Chao. Y así quiere ser presidente de la República. Esto es inverdad. No se levantaron la UNI porque, en fin, pero es terrible. Muy bien. ¿No? Un presupuesto equilibrado. ¿Pero de qué manera? Si había un déficit, ¿de qué manera anuló el déficit? Presenta al Congreso un presupuesto equilibrado. Esa es su función, un presupuesto equilibrado. Eso es lo que tiene que ser el MEP. Pero si teníamos un déficit, ¿no? ¿Cómo es que presentó ¿cómo se llama? Al Congreso, presentó al Congreso un presupuesto equilibrado? O sea, ¿cómo lo solucionó? El MEP tiene tres maneras. Uno, incrementar los ingresos. Los ingresos proyectados los podemos incrementar. ¿De qué modo? ¿De qué modo podemos incrementar los ingresos? Del gobierno. ¿De qué estamos hablando? Del gobierno. Estamos hablando del gobierno. Y el tema es de qué modo puedo incrementar los ingresos del gobierno. ¿Qué es lo que constituye este ingreso del gobierno? A ver, piensa un poco. ¿El gobierno de dónde obtiene ingresos? ¿Acaso no es de los impuestos? ¿O tiene otra fuente? De los impuestos, pues. De los impuestos. ¿Y acaso el MEF no es el que maneja los impuestos mediante la SUNAT? El jefe de la SUNAT es el ministro de Economía. La SUNAT es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Se entiende o no? ¿Me están escuchando o no me están escuchando? ¿Ah? Sí, profesor, sí se le escucha. Ya, incrementar los ingresos mediante un aumento de los impuestos.
Entonces, esto, lógicamente, que no es tan fácil, ¿no? Aumentar los impuestos aquí. O sea, la pregunta es, ¿los impuestos son bajos en el Perú? O sea, no se trata de que el mes digan que aumentamos los impuestos. La pregunta es, ¿los impuestos son... ¿Cuál es el... O sea, los impuestos son bajos en el Perú? Altos. ¿A qué impuesto conocen ustedes? El IGB, ¿no? Ya, el IGB, ¿de cuánto es? Del 18%. Ya. ¿Qué quiere decir eso? Que si, digamos, un producto debe costar 100 porque ya el productor sacó sus ganancias, todo está a 100, pero tiene que incrementarle el impuesto y le termina costando 118. ¿Y ustedes creen que aumentar de 100 a 118 es poquito? No, es casi la quinta parte del valor de producción de todo el producto. La quinta parte. Porque la quinta parte es 20%, pues 18, pues ya casi 20, ¿no? Entonces lo que me debería costar 100 me cuesta 118. Es muy distinto tener un nivel de impuestos a las ventas de 5%, pues, ¿no? En lugar de 100 me va a costar 105. Pero en el Perú cuesta 110. Alto, alto. El impuesto a la renta. Una empresa gana como 100 y tiene que pagar impuestos. El impuesto a la renta es 29. Es una estupidez haber puesto 29, siempre lo he dicho. Y lo seguiré repitiendo hasta que estos burros del gobierno entiendan que el Perú siempre cobró 30 y el Humala lo bajó a 29. Un punto es una estupidez. O sea, mejor no hagas nada, ¿eh? 30%, términos prácticos, 30% del impuesto. Yo gano 100 como empresa, antes de repartir las utilidades, tengo que darle al Estado 30. La pregunta es, ¿el gobierno es mi socio? No. ¿Y todo por qué le tengo que dar? Por el impuesto a la renta, por la ley. Pero ¿por qué no es 5? ¿Por qué no es 7? ¿Por qué 30 tan alto? De ahí viene la razón. ¿Por qué el impuesto a la renta en el Perú es de 30%? Porque con los principales países inversores, o sea, los que invierten en el Perú, el impuesto a la renta que ellos pagan en sus, digamos, en sus países de origen es de aproximadamente 30%. Y entonces nosotros, hay un convenio mundial de evitar la doble tributación, que quiere decir que no puedes tributar por la misma utilidad impuestos diferentes. Me explico. Si el Perú hubiese puesto 5% de impuesto a la renta, y hay una empresa norteamericana que ganó $100 millones de utilidad, $100 millones, antes de repatriarlo tendría que pagar $5 millones, ya, y se lleva $95 millones. Pero en Estados Unidos, como consolidan toda la contabilidad de todas las empresas, le dicen a las empresas, ¿de dónde viene esa plata? Del Perú. ¿Cuánto has pagado de impuesto a la renta? 5 millones. El resto lo pagas acá. Acá son 30. O sea, es como si ese ganado en Estados Unidos. Lo ha ganado el Perú. Ha pagado 5. Tiene que pagar 25 allá. Entonces, la cuestión es que era injusto, pues. ¿Por qué va a tener que tributar allá? Mejor que lo deje acá. Entonces el Perú colocó un impuesto a la renta, que es un impuesto a las utilidades de las empresas, equivalente al impuesto que hay con los principales países que invierten en el Perú. Eso fue hace años. Pero era 30. Era 30. Bueno, Humala lo bajó para dejarle menos recursos al gobierno que viene, pero eso es una tontería. Lo bajó un punto. En ese caso no hubiese bajado nada, ¿no? Pero
para que vean la intencionalidad del gobierno de Humala, sinvergüenza. Entonces, bueno, es un impuesto alto, bastante alto. Entonces, las dos principales fuentes de ingresos que tiene el gobierno son altas. El impuesto selectivo al consumo que se pone pues a los artículos de lujo, digamos, al alcohol para tratar de desanimar ¿cómo se llama? Su consumo, no lo logra. Y también que sirve pues para financiar los programas que tenemos en los hospitales, todo el sector salud, porque un alcohólico, un drogadicto hay que tratarlo, eso cuesta plata. Bueno, pero las drogas no es que pagan el impuesto lo paga el alcohol, el cigarrillo, pero las otras drogas se comercian ilícitamente de manera, pues hay mucha gente que quiere que se liberalicen las drogas de tal manera que paguen impuestos, pues, porque ellos también le cuestan a la sociedad, le cuestan pues rehabilitarlos, ¿no? Hay detrás todo un tema interesante de discusión sobre la legalización y no penalización de las drogas, ¿no? Bueno, porque así el alcohol es una droga. Si tú eres alcohólico, eres un drogadicto. Si tú fumas, digamos, de manera consuetudinaria, o sea, continuamente, diariamente te fumas un paquete, dos paquetes de cigarrillos, y eres un fumador, o sea, un fumador que es crónico, y tratar las enfermedades producto del cigarrillo son caras. Entonces, pues, los impuestos a los cigarrillos son altos. Bueno, pero eso no es digamos, lo más fuerte en impuestos en el Perú son el IGB y el impuesto a la renta. Son altos, sí. Entonces, pretender aumentar los impuestos en el Perú, no lo va a hacer no lo va a hacer. Es muy difícil, no se puede. Entonces, por ahí no va. Pero es uno de los métodos que en teoría se podrían hacer, incrementar los impuestos, ¿sí? En teoría. En la práctica, pues ya vemos que es inviable. En la práctica es inviable. En teoría, sí, la teoría puede decir de muchas cosas, pero en la práctica es inviable. Luego es bajar los gastos, bajarlos, ¿no? Reducir los gastos. Vamos a reducir los gastos. Entonces, de tal manera que, reduciendo los gastos, podemos eliminar el déficit, reducir los gastos. Es una manera sana, para mí extraordinariamente sana, porque en el Perú se despilfarra la plata es terrible cómo despilfarra el dinero el Perú. ¿Y cómo lo despilfarra? Miren, cuando los políticos, por favoritismos, por lo que quieras, comienzan a ingresar gente a la planilla del Estado recomendada para trabajar en el sector salud, recomendada para trabajar en el Poder Judicial, recomendada por los políticos. Entonces comienzan las recomendaciones. Esta recomendación y entra gente no preparada para un puesto que no, y les crean puestos inexistentes para que ganen la plata del Estado. El tema es que el gobierno se va y se queda la persona, ¿no? Se queda. Y por eso se llama la burocracia. Reducir los gastos, en este caso, estamos hablando del Estado, mediante ¿no? Reducción de la burocracia, pues, así. Está haciendo mi ley en Argentina, reducción de la burocracia. Mi ley ya, un plumazo se va a bajar la mitad de los ministerios, por ejemplo. Y se puede demostrar que el Perú que tiene demasiados ministerios, se puede eliminar un montón. En el primer gobierno de la UNDE, que fue del 63 al 68 hasta golpe de Estado, el Perú funcionaba con
10 o 11 ministerios, nada más. Ahora hay más de 30. Los militares crearon un montón de burocracia, los militares, expertos en el gobierno militar del 68 al 80, dejaron una planilla infladísima de personal, ¿no? Lo cual, pues lógicamente, un país, tiene que generar esos ingresos y para una burocracia que no necesita. Nunca se hizo un estudio. Yo lo hubiese hecho no con consultoras peruanas. Probablemente tendrías que traerte consultoras de países desarrollados, de tal manera que hagan un estudio de puestos de toda la administración pública, para ver cuántos podemos suprimir de un porrazo. Es un montón digamos, de funciones y de puestos que se superponen, que hacen lo mismo. Es una locura. Bueno, reducción de la burocracia es espectacular, sería el ahorro, pero no es lo que los políticos quieren. Los políticos quieren, por eso es que los que propugnan la libertad económica quieren un Estado pequeño, no tan grande, no tan duro, claro. Porque al reducir el Estado y al reducir digamos, la posibilidad de que los políticos puedan crear organismos por crear organismos, mientras un Estado chiquito es más fácil de controlar que un Estado inmenso. El Perú tiene un Estado demasiado grande, tiene una burocracia demasiado alta para el Perú. Pero los gobiernos sucesivamente se han encargado de inflar, inflar, inflar. Es una locura, es una locura. Entonces los gastos aumentan, 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 aumentan. Y eso hay que financiarlo. Por eso es que vienen los problemas de los déficits. Los impuestos no alcanzan, deberían alcanzar. Pero así no hay ingresos que alcancen. Pues. Si vas a estar gobierno tras gobierno aumentando el gasto en personal que va ingresando y va ingresando y va ingresando, es como, por decirte, López Chao, que estaba de rector de la UNI, metió un montón de gente en la UNI que no trabajaba y ahora ya trabaja, ya López Chao no está y la gente se quedó. No, eso no está bien, por supuesto que no. Bueno, y así lo hacen, y así lo hacen, y así lo hacen. Entonces, si tú le das o sea, si le das demasiado poder a los políticos de hacer eso, lo hacen siempre, siempre. Por eso, mientras menos empresas estatales exista mejor, porque hay menos posible que los políticos metan gente en esas empresas estatales ineficientes. Bueno, esa es una de las teorías económicas de los liberales. Reducir los gastos, reducción de la burocracia. Se convierte en inviable, ¿por qué? Porque a los políticos no les conviene, que sí, es una porquería eso. Para mí es lo más sano, para mí es lo más sano. Y el número 3, que es el más peligroso de todos, es el endeudamiento. Dice que recurre el país, pues, al más peligroso de todos, al endeudamiento. ¿Por qué? Se genera deuda, hay que pagar, pues, ¿no? Emisión de deuda, ¿no? Emisión de deuda. ¿Cómo se emiten deuda? Pues con papeles comerciales que los compran los inversores. Emisión de deuda, bonos soberanos, le llaman. Bonos soberanos. No lo hacen antes de Perú pedía préstamo. Pero ¿qué pasaba? Para pedir préstamo, tú tenías que sustentar ante los organismos multilaterales, así se llama, organismos multilaterales de crédito, tenías que sustentar por qué querías el préstamo, para qué querías el préstamo, para financiar déficit. Y entonces venía descuidar un poco, ¿no? Y te decían, no te podemos dar, porque tienes una burocracia inmensa, pues te reduce, recorta.
cuando los organismos multilaterales te comienzan digamos, a supervisar, no te dan la plata así nomás, ¿no? No tan alegremente, por lo menos hay más filtro. Pero los organismos multilaterales de crédito solamente prestan a países pobres. Eso quiere decir que el Perú no es pobre. Así que el Perú no es un país pobre. Pero por eso ahora hay mucha pobreza, es otra cosa, es otra cosa. Pero Perú, por los indicadores económicos, sobre todo el PIB per cápita, que es el que usan estos organismos multilaterales, el Perú no califica como país pobre. El Perú es un país de ingresos medios. Por eso es que tiene que emitir deuda y no pide préstamo, porque Perú va a la bolsa de valores y coloca sus bonos y los compran. Y ya le financiaron los déficits, porque el comprador de bonos él compra, porque el Perú tiene que pagarlos sí o sí, si no le embargan los activos que tenga el Perú, o también internamente, porque es una, como le llaman, una especie valorada, una especie que tiene valor ejecutorio, ¿no? Para ejecutar que tú no pagues. ¿Y por qué se denomina soberano? Porque la soberanía es del país. Él emite esa deuda. Para emitir deuda tiene que ser aprobada por el Congreso, que es lo que están haciendo. Por ejemplo, el déficit de apertura del presupuesto del 2026, vamos a suponer 2.000, 3.000 millones de dólares. Y el MEF ha presentado una propuesta para financiarlo con papeles, o sea, con bonos que van a emitir a 10, a 15, 20 años, a una tasa determinada por el mercado, etc. O sea, ni siquiera van a poner una tasa determinada por el mercado. La pregunta es, ok, ¿cómo se realiza una emisión de bonos soberanos? Soberano se llama por la soberanía que tiene un país para emitir deuda, a diferencia de los bonos corporativos que son de las empresas, porque hay bonos corporativos de las empresas y hay bonos soberanos de los países. Los inversores tienen para escoger bonos corporativos que emiten las empresas y bonos soberanos que emiten los países. Hay algunos bonos corporativos que son avalados por el Estado, que es una estupidez, pero así es, pues. Yo no avalaría ningún bono de empresa, pero acá en el Perú se avala. Porque en el Perú pasa cualquier cosa. El Perú es un pobre país, ¿entiendes? Da pena, da lástima. A mí me da cólera la forma como se maneja el Perú, me da cólera. Y al final, pues, un pobre diablo. El Perú es un pobre diablo, es un pobre país, donde pasan estas estupideces y no pasa nada, porque están acostumbrados a robar. ¿Cómo se roba con emisión de bonos? Bacán, pues, ¿cómo emiten bonos? ¿Sabes? Tienes que buscar un banco de inversión. ¿Quién lo busca? El MEF, o sea, el Ministerio de Economía y Finanzas. O sea, digamos, hay una digamos, una dependencia del MEF encargada de buscar los bancos de inversión. Con, la autorización de quién? Del ministro, para que vean que la coima va para arriba, el ministro. Y entonces se presentan muy buenos bancos de inversión. Hay buenísimos en el mundo. Se presentan 2, 3, 4, porque a todo el mundo le interesa una emisión de bonos que va a ser el Perú de 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Es un montón de plata. Es un montón de plata. Una empresa no emite eso. Una empresa, 5 millones de dólares, 6 millones de dólares, 10 millones de dólares, a lo más, ¿no? No emiten mucho, o sea, porque son empresas, pues. Este es un país.
y están financiando cuentas nacionales de un país. Fíjense, para financiar el déficit van a 2.000, 3.000, 4.000 millones de soles. Supongamos que sea de soles o de dólares. Es un montonón de plata. Bueno, entonces los bancos de inversión interesados, porque te van a cobrar una comisión, presentan su propuesta. Pues, ¿no? ¿Qué tasa vas a pagar? El Perú propone la tasa. Pregunta, ¿Venezuela emite bonos? Pregunta, ¿Bolivia emite bonos? ¿Argentina emite bonos? ¿Chile emite bonos? ¿Ecuador emite bonos o no? A ver, ¿qué dicen ustedes? A ver, ¿qué opinan? Ustedes terminan aprendiendo un montón en este curso. Cosas que jamás van a llevar. Nunca han pensado en eso. Pero es determinante porque determina el futuro de la generación. ¿Ustedes saben lo que es endeudamiento? Es generar deuda para que lo paguen quién. Estamos hablando de 10, 15 años. ¿Quién va a pagar eso? Yo no voy a durar tanto. ¿Quién lo va a pagar? Ustedes, pues, hijitos, ustedes. ¿Y no se preocupan? Y no saben ni hostia. No saben nada. Pero así como ustedes está la mayoría. En una total ignorancia. Perfecto. Tú mantienes a un pueblo ignorante y es más fácil de gobernar. Muy bien. Esa es una máxima antigua, 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 ¿no? De los tiempos inmemoriales. Tú al pueblo dale pan y circo y el resto que ni se preocupen de que nosotros hacemos todo por el pueblo. Y en nombre del pueblo se cometen de lo, cosas que ustedes no tienen ni idea. Bueno, emisión de deuda, vamos a ver. Es un montón de plata. Y ahí viene, ¿a qué tasa piensa? Entonces los bancos de inversión te asesoran. Para eso están. Tú estás pagando la comisión por la colocación de los bonos, por el éxito de la colocación, porque tienes que colocar todos los bonos, y también por el asesoramiento. El asesoramiento te lo van a dar una vez que, ¿qué? El banco de inversión que haya ganado, ¿no? Ya se convierte en tu banco de inversión, ya vas a trabajar con él. O sea, primero tienes que sacar, ¿no? El banco de inversión que va a trabajar con el Perú. Pregunta, un banco de inversión, para un banco de inversión, cliente Venezuela, cliente Chile, cliente Bolivia, cliente Perú, cliente Argentina, ¿no? Latinoamérica, Brasil y todos esos. ¿Ellos tienen su ranking de países o no? Claro, claro. Un bono venezolano emitido por el gobierno de Maduro, ¿cómo creen que se cotice en el mercado internacional? Hasta el 100, pues. Es una porquería, ese bono es una porquería. ¿Qué tasa de interés tiene que ofrecer Maduro para que le suelten la plata? Una tasa muy alta. Y no todo el mundo va a garantizar que todo lo que quiere Venezuela lo va a conseguir porque no todo el mundo compra eso. Dicen, no, es una porquería, ese gobierno no le quedó nada, ¿no? Entonces, Venezuela está castigado en el mercado de valores, pues, ¿no? Pues, lo cual está bien. Bolivia, el boliviano, que es su moneda, ¿cómo está? Totalmente devaluada. ¿Los bolivianos ahorran en bolivianos? No. Los bolivianos no ahorran en bolivianos. ¿En qué ahorran? ¿En soles peruanos o en dólares norteamericanos? Fíjense qué bien se maneja la moneda en el Perú. ¿Mm? Lo cual está bien. Por eso el BCR pues es otro tema. Acá estamos hablando del Ministerio de Economía y Finanzas. Yo les he dicho que la política económica tiene dos patas grandes. La política monetaria, que está muy bien llevada, ¿no? Y la política fiscal, que esa es la que a mí me preocupa. La política monetaria por ahora no, por ahora no. ¿Y por qué por ahora no? Porque ya les he explicado. Hace 2 o 3 días veía una entrevista a un connotado político
Está también un connotado economista en una mesa, un panel. Y los dos coincidieron que lo mejor que está haciendo manejar el BCR, los dos coincidieron, yo también estoy de acuerdo. Y los dos coincidieron en algo que yo no estoy de acuerdo, que gracias a la Constitución de 1993, la conozco bastante bien, o sea, en el sentido del aspecto económico, no de todos los, pero en todo lo que... Gracias a que le dio autonomía al BCR. Ojo, ojo con eso, ojo con eso, vamos a hacer, vamos a dejarla por ahí. ¿Qué le dijo? Le dio autonomía al BCR. ¿Ah? ¿Cómo es eso? ¿Eso es cierto? La Constitución de 1900. Oye, yo les he enseñado un video también a ustedes. La Constitución de 1993. ¿Quién era presidente? Gobierno de Fujimori. Por eso que los zurdos no lo pueden, no pueden ver esa Constitución. La quieren derogar. Los zurdos son de lo peor. Son de lo peor. Han sido, son y serán de lo peor. ¿Mm? Pero a los zurdos no, con los zurdos no quiero hacer nada, porque no quieren lo mejor para el país. La Constitución de 1993 le dio autonomía al BCR. Ambos coincidieron en eso. Por eso es que, por eso es que la política monetaria está tan bien llevada. ¿Ah? Yo también pensaba eso. Yo les he dicho, yo pensaba eso. Yo iba a ser una persona más que me adscribía, o sea, suscribía plenamente lo que dijo este político y este economista. Porque yo también pensaba lo mismo que ellos. Igualito. ¿Quién me hizo meditar y analizar? Y gracias a qué pasó. O sea, no iba a ocurrir, pero gracias a las dudas que sembró, fue Pedro Castillo. ¿Qué hizo Pedro Castillo? Bueno, aparte que no hizo nada, lo cual está bien, o sea, no hizo nada, aparte de robar, no hizo nada. Felizmente fracasó en su golpe de Estado, felizmente, y no dónde andaríamos. Si con la Boluarte imaginen, con Castillo, ¿no? Vamos hasta qué. Entonces, ¿qué ocurrió? Castillo fue elegido, bueno, fue electo presidente por el Jurado Nacional de Elecciones. No fue elegido, yo no creo que ganó las elecciones. Estoy casi convencido, yo puedo asegurar que el Castillo no ganó las elecciones. Pero hicieron la trampa con las actas y Jorge Luis Salas Arenas nunca las quiso mostrar. Tipo Maduro, pues, ¿no? No, 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 no. Pero oye, las actas son públicas. Tú tienes que mostrar. No quiso. ¿Por qué? Porque igual que pasó con Corina Machado, se demostraba el fraude. Se demostraba el fraude. Por eso que no lo quiso mostrar al público ni a nadie. Y dijo, no, ya, Jurado Nacional declara, ¿no? Como presidente electo, él lo hizo electo, pero al final, como así funciona, y los progres, los izquierdistas han estado dominando muchos años acá en el Perú, y tienen pues un poder, digamos, evidente que tienen poder. De la Barba, de Pérez y toda esta porquería, sí, claro, es evidente que tienen poder. Hasta ahora. Bueno, y Castillo no ratificaba a Velarde. Pero yo decía, pero, oye, ¿qué tiene que ver Velarde con Castillo? Velarde es el BCR, el BCR es autónomo, ¿qué tiene que ver? Ya lo eligieron, se acabó, déjalo, ¿no? Y Velarde estaba en Salmuera, o sea, nos tuvo 15 días así.
Y entonces comenzaron los zurdos, los políticos, o sea, los economistas zurdos, que dicho sea de paso, un cero a la izquierda, comenzaron pues a frecuentarlo a Castillo, presentando sus credenciales para ser presidente del BCR. Yo decía, si alguno de estas porquerías entra al BCR, la política monetaria se da al diablo en un rato. Y entonces, ¿cómo? Que el BCR no es autónomo. Yo mismo me contestaba, claro. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? Me puse a revisar la Constitución. Y ahí viene, bien, ahí es que veo el video este. Y ahí me doy cuenta. Claro, la política monetaria es dirigida por el directorio del Banco Central. Las decisiones que toma el directorio son autónomas y nadie tiene así. Las decisiones que toma el directorio son autónomas, sí, y nadie, ni el Poder Judicial, ni el Poder Ejecutivo, ninguno. Las decisiones que toma son autónomas, no le da cuenta a nadie. Pero, sí, hasta ahí está muy bien. El directorio que se compone de 7 miembros, la elección del directorio es autónomo, no. ¿Cómo se elige el directorio? Ustedes lo han visto en el video. ¿Cómo se elige el directorio? Y entonces uno se da cuenta que el poder político tiene injerencia en la elección del director. Por eso es que Velarde estaba esperando que lo ratifique Castillo, que era el presidente, digamos, no electo, sino, como les dije yo, el jurado no fue elegido, sino, ah, qué sé yo, cuando el jurado nacional te da tu credencial, ¿no? No fue el elegido. Hay una palabra técnica que es la diferencia entre ser elegido por sufragio popular o ser, digamos, nombrado por el Jurado Nacional de Elecciones. Electo, no elegido, creo que algo así, una cosa. El que me aclaró mucho eso fue un abogado que ahora está como candidato a vicepresidente de Philly Butters, pero eh, ¿cómo se llamaba? El que lo conocen como huevo duro. Bueno, ya me acordaré. Entonces, proclamado, así es. Proclamado, no electo. Proclamado como presidente, proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones, pero no electo. Así es, esa es la diferencia. No electo. Proclamado por el jurado, pero no electo, ¿no? Por sufragio. Eso es lo que hicieron con Castillo. Bueno, 4 miembros del directorio, 4, los coloca aquí, el Poder Ejecutivo. Es el Poder Político, claro, Poder Ejecutivo. Y 3 miembros, el Congreso. Es el Poder Político, claro. Entonces, ¿dónde está la independencia del BCR? Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. O sea, el Congreso, Poder Legislativo. Entonces, siempre dependen del poder político. ¿Las decisiones son autónomas? Sí, sí, sí. ¿Pero quién toma las decisiones? Ese directorio, 7 personas. Y de esos 4 que nombra el Poder Ejecutivo, uno es digamos, ¿cómo les puedo decir? Es sugerido uno es sugerido como presidente por el Poder Ejecutivo. Le dice al presidente. No lo eligen sus pares, o sea, no lo eligen, no, no, no. Uno es sugerido como el presidente por el mismo Poder Ejecutivo. O sea, el presidente de la República, pues, porque acá el Poder Ejecutivo no sirve para nada. Todo el mundo le dice, sí, señora, al presidente de la República, como si fuera un soberano. Acostumbrados a hacer alfombra. En el Perú todo el mundo es alfombra.
El decano lo ha dicho. ¿Y acaso lo ha aprobado el Consejo de Facultad? No. ¿Y entonces? La autoridad máxima dentro de la facultad es el Consejo, no es el decano. ¿Qué? No es que el resto vota lo mismo que dice el decano. Ah, bueno. Pues ese es el alma de Jesús. El Poder Ejecutivo, ¿quién es el Poder Ejecutivo? Todos los ministros, un montón de ministros, ¿qué? Todos, de todas las carteras. Pero ellos hacen lo que el presidente dice. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si cada uno es técnico, ¿o no? Sí, cada uno es técnico, cada uno puede ser muy bueno. Pero yo le puedo decir con mucho respeto al presidente, yo discrepo con su posición, yo no estoy de acuerdo, voy a votar en contra, perfecto. Pero si digo eso, me votan. Ahí nomás me llama a la presidencia de la República y me dice, por favor, ponga tu cargo a disposición. Y tú, como tienes dignidad, sí, claro, ¿por qué no? Y renuncia. Y entonces pondrá otro ministro que le diga sí, señor, a todo. Eso es lo que les gusta acá. Son reyesuelos. A desgracias el Perú. Ya les he dicho, el Perú es un meme de país. ¿Entienden ustedes, no? Un meme. El Perú no es un país, es un meme de país. Bueno, entonces, uno es nombrado por el Poder Ejecutivo. No es sugerido, sino es nombrado. Pero, pero, tiene que ser, tiene que ser ratificado porque uno es nombrado como presidente del directorio por el Poder Ejecutivo. Es nombrado. Este va a ser el presidente. Correcto. Y luego va al Congreso para que lo ratifiquen. Normalmente el Congreso lo ratifica. Bueno, eso es lo normal. Y entonces, ahí está el poder político, ¿no? Y es ahí donde entra la cuestión, ¿no? ¿Qué pasa si el poder político te nombra porquerías ahí como miembro del directorio de ser? ¿Mm? A ver, si es un Congreso dominado por el bloque magisterial, vamos a suponer, el, ¿cómo le llamaban acá? El valeroso pueblo quechua-eslovaco, decía eh, yo, quechua, quechua-eslovaco, eslovaco. Eso le puso Sofocleto, pues, al pueblo peruano, quechua-eslovaco, el valeroso pueblo quechua-eslovaco, y fue bautizado como el electorado por María Taylor. No le decía electorado, sino electorado. Le había cambiado una sola, miren lo que significa, ¿no? Yo le cambio una O. Bueno, ustedes no están viendo y nadie me ha hecho nada. Vamos a hacer un veredicto. ¿Saben qué? Que no hablan, yo no sé por qué no me dicen que no está compartiendo. Ya no comparto, en serio. Vamos a abrir mejor, ¿eh? Está en el límite ¿cómo se llama? San Borja y creo que no sé. Creo que le pertenece a San Borja, creo. Bueno, al frente del Museo de la Nación. Pero yo fui en ese entonces la única biblioteca nacional que teníamos era la de la Avenida Bancay. Y fue ahí en el auditorio. Interesante. Yo a Sofocleto lo conocía como humorista, pues, ¿no? Pero iba a dar una conferencia seria. Qué raro. Él se llamaba Luis Felipe Ángel de Lama, más conocido como Sofocleto. Luis Felipe Ángel. O sea, igualito que Ángel, pero con doble L, Ángel de Lama. Los de Lama son del norte, o sea, de Piura, por ahí, todos los Lama de Lama son por ahí, ¿no? Bueno, él es Sofocleto, el famosísimo Sofocleto. Ustedes buscan, hasta ahora tienen sus historias, estas cosas, Memorias de una pulga, qué sé yo. Y un montón de libros, ¿no? Muy buenos, ¿no? Muy buenos, ¿no? Muy buen humorista. Bueno, y él dijo, los griegos que inventaron la democracia, los creadores de la democracia, ustedes saben, nos dijo a todos, ustedes saben que no le permitían que el pueblo votara. Para mí era novedad. El pueblo no votaba. En la democracia,
que es el gobierno del pueblo, o sea, democracia, ¿no? No puedes, ¿cómo estás? Y él explica, ¿no? Los griegos, los ilustrados griegos, al cual le debemos muchos principios democráticos, no permitían que el pueblo votara porque el pueblo era ignorante y no podían colocar el futuro de la nación, o sea, de la nación griega, una gran nación griega, no la podían colocar en manos de gente que no sabía. Por lo tanto, solamente podían votar los ilustrados. Nada más, nada más. Me quedé pensando mucho rato, me quedé pensando, qué interesante. Porque al final, nosotros, ¿de qué vale mi voto? Si viene un ignorante absoluto y total, y en las urnas, ¿no? Mi voto se anula con un voto totalmente, ¿no? Mi voto se anula con otro voto ignorante. El voto se anula. ¿Por qué? Porque el ignorante con otro voto no, digamos, llamémoslo así, no, no enterado. ¿Ya? No enterado es un ignorante, pues, ¿no? ¿Ya? Un ignorante anula mi voto. Cuando mi voto podría valer pues, 200 o 300.000 de estos ignorantes, no. Mi voto se anula por un ignorante. Y así les va a pasar a ustedes. Ustedes dicen, grado de instrucción superior, porque están cursando instrucción superior. Y el voto de ustedes se puede anular por uno que tiene grado de instrucción primaria o primeros años de primaria, un año de primaria, ¿no? No puede ser. Yo conozco gente que no le interesa la política, que no lee nunca, que jamás lee, que están pensando en diversiones y cosas de estupideces, pero que a la hora de votar van y es uno de los tantos que eligen, ¿no? Yo digo, ¿cómo es posible? Y ahí se me acuerdo de esos objetos. Ahí me acuerdo de esos objetos. Tenía razón. Bueno, pero así es, pues. Entonces estamos en manos de la mayoría. ¿Quién es la mayoría? El popular. ¿Quién es el popular? ¿Quién son ustedes? Ustedes están por lo menos en una universidad, tratando de superarse a sí mismos. Correcto, está muy bien. Estoy de acuerdo, yo también lo he hecho igual que usted. Perfecto, ¿no? Pero el popular no es lo que elige, la masa, la masa. Y nosotros estamos digamos, a expensa de la masa. ¿Qué va a votar la masa en el 26? No lo sé, no lo sé. Es un problema serio. Que no lo tenemos, por supuesto lo tiene todo el mundo que hay voto universal. Entonces los países pues son dirigidos por quienes lograron mayoritariamente ganar. En el caso de la selección de Castillo, no. Castillo, como les digo, y eso fue Fernán Altuve el que así, con esa claridad de un docente, de un catedrático, un jurista, dijo una cosa ser proclamado electo. Castillo fue proclamado por el Jurado Nacional de Elección, pero no fue electo, porque para ser electo tenían que haber hecho lo del Jurado Nacional de Elecciones, tenían que haber mostrado las actas, más de 10.000 actas fraguadas, más, mucho más, pero no mostraron eso. Y ese es trampa, porque Castillo ganó por apenas unos cuantos votos, porque no ganó por un montón. Por eso él decía, no ganó las elecciones, fue proclamado no electo, pero los izquierdistas lo pusieron. Adicionalmente, Castillo formó parte de una plancha presidencial que nunca debió correr, o sea, nunca debió, digamos, ser admitida. ¿Por qué? Porque era incompleta. Y la Constitución, que es la ley de leyes, la Constitución en el Perú establece que las planchas presidenciales serán inscritas con candidato a la presidencia, vicepresidencia y segundo vicepresidente. Si alguna de esas falta, la plancha se anula. Castillo fue inscrito con presidente Castillo, vicepresidente Boluarte, y el otro era
de Vladimir Cerrón. Pero Vladimir Cerrón estaba sentenciado y se sabía que lo iban a votar. Jurado Nacional de Elecciones sabía que lo iban a votar porque estaba sentenciado en el Poder Judicial. Ha estado prófugo un montón de tiempo. Entonces, corrió con solamente Castillo como candidato y vicepresidente. Eso era inválido. Y así lo hicieron ganar. De todas maneras, pues, son muy tramposos. La izquierda es muy tramposa, muy tramposa. Bueno, esa es la parte política. O sea, nosotros veníamos porque esto fue ¿cómo se llama? Un quiebre, todo debido a esta idea que tiene todo el mundo de que esa autonomía del Banco Central de Reserva del Perú está garantizada por la Constitución. Así dice las decisiones que tome el Banco Central de Reserva del Perú, sí son autónomas, pero las decisiones que no toman el directorio. Entonces, ¿dónde está el blindaje? Si el directorio es elegido por el poder político. ¿Ah? Aquí está. Este es el directorio, elegido por el poder político. Entonces, ¿dónde está el blindaje? Tengan cuidado que en cualquier momento el poder político nos friega. Nos friega. ¿Se dan cuenta? Pero en el Perú todo el mundo repite eso. Ojo, todo el mundo repite eso, inclusive la gente más preparada. Yo estuve en ese mismo, digamos, grupo de gente hasta el año que fue elegido Castillo. Castillo fue el que me hizo pensar cuando no ratificaba. Y es ahí donde comienzo mi investigación. Y ahí es donde descubro que hay una trampita, pues, una trampita. El directorio del BCR, para que sea realmente autónomo el directorio y las decisiones, y estemos realmente tranquilos, debería ser nombrado el directorio por gente que es totalmente fuera de ideologías. Por ejemplo, ¿quiénes formarían parte de ese cuerpo, digamos, técnico que va a nombrar el directorio del BCR? El actual presidente, que dice que ya no quiere, ya. Una vez que se retira, él pasa a formar parte de ese concepto, ¿no? Le llaman, cuando es consejo de sabios, le dicen consejo de ancianos. ¿Sí? Entonces está Julio Velarde y expresidentes del PCR que hayan tenido solvencia moral, que hay varios, ¿no? Hay varios, porque la política del BCR está aplaudida desde el 93. O sea, miren cuántos presidentes han pasado del BCR. El que más ha durado es Velarde. Pero todos los presidentes y todos los miembros del directorio han sido muy, muy interesantes. Entonces, de ahí se elige y se forma este consejo de ancianos, ¿no? Bueno, regresamos al endeudamiento. Miren todo lo que da la economía. Por eso les digo, o sea, la economía es una ciencia apasionante. A mí me apasiona. Mi carrera me gusta muchísimo. ¿Por qué? Porque no te encasillas jamás. Porque un tema va ligado a otro y de repente te estás desviando. Felizmente tenemos, ¿no?, encauzamiento. Estábamos viendo cómo es que equilibramos un déficit, o sea, cómo presentamos un presupuesto equilibrado y cómo, digamos, superamos, cómo podemos cubrir un déficit, Ya hemos visto los dos primeros, para mí me encanta reducción de gasto, me encanta. Y el tercero, que es el más peligroso, que es el endeudamiento vía la emisión de bonos, emisión de deuda se llama eso. ¿Por qué se llama emisión de deuda? Porque es deuda, pues. Cuando tú emites bonos soberanos, ¿qué cosa es un bono? Es un papel. Es bonito, ¿verdad? Es un papel bien hecho, bien bonito, con el logotipo del Perú y todo eso. Todo lo que te dé la gana, así como tu diploma, todo es bacán, ¿ya? Eso se puede imprimir. Para los bonos, como son títulos valores, los impriman que en Inglaterra, por si acaso, ¿ya? Para evitar falsificación. O sea, no es así nomás. Tienen el cuidado necesario, así como los billetes. Ustedes saben que los billetes nuestros no los imprime el BCR acá, los manda a imprimir a Inglaterra. Los mejores impresores del mundo de moneda están en Inglaterra, los más seguros. Todo. Bueno, es toda una expertise que tienen de años, de años, de años. Bueno, entonces, los bonos soberanos son papeles valorados, ¿no? Tienen valor, y donde se emiten, ¿no?
valor del bono, tiene que aparecer el valor del bono. Como son emisiones muy grandes, de miles de millones, entonces el bono no puede ser de un sol, pero no sean tontos, pues tiene que ser ni de $1. Ese bono puede valer $100.000, puede valer 100.000 soles. Pues son miles de millones, pues, o sea, de repente valen $10.000 o 10.000 soles, ¿no? De tal manera que tú puedes comprar 100 bonos, 200 bonos, ¿no? Y vas invirtiendo. Tú eres un inversor. Estos bonos se colocan en la bolsa de valores. Y así como se negocian acciones, se negocian bonos. La bolsa de valores es la bolsa de valores de Nueva York. Ahí, a todo que vuelan, en un ratito vuelan los bonos. Cuando tienen demanda, vuelan. Y los papeles del Perú, así se llaman, los bonos son papeles. Los papeles del Perú vuelan. ¿Por qué? Porque el Perú, como les digo, en los últimos años se ha caracterizado por la gran estabilidad en su economía. Pero la estabilidad en la economía tiene dos cimientos. Está cimentada en una política fiscal que ha sido responsable, y yo no puedo decir que no, y una política monetaria que es súper buena. Pero la política fiscal se está deteriorando desde hace tiempo. El gobierno de Vizcarra comenzó a deteriorarse con Humala. O sea, Humala, por lo menos, no fue tan gastador como esto, ¿no? Pero Vizcarra, con lo de la pandemia, pues hizo trizas la política fiscal. Y le permitieron, eso fue lo malo, le permitieron, no es que era emergencia, la pandemia, y todo eso sirvió para mejorar. No, nosotros hemos tenido 200.000 muertos, más de 200.000 que se ven a Vizcarra. Por eso le digo, es un criminal. Compró las pruebas que no, él sabía que no servía. Miren, Vizcarra es de lo peor. Entonces, ¿qué ocurre? Vizcarra deterioró las finanzas públicas, Sagasti no las mejoró. Bueno, Sagasti ha sido de transición. Y después vino Kuczynski y esto Castillo. Ya es una porquería, todo es porquería. Entonces, cada día estamos peor. Se está deteriorando el manejo fiscal, mientras el manejo monetario está muy bien. Pero ya las alertas mundiales ya se están prendiendo en cuanto a la política fiscal. Está pésimo. Estamos gastando muchísimo, no de ahora, ya hace varios años. Eso te va a pasar factura. Por toda deuda se paga. Claro, ya les he explicado, no se paga ahorita porque los bonos son a 10 años, 12 años, 15 años, ¿no? Lejos, lejos. Yo no estoy, pero ustedes sí. Y como es deuda del Estado peruano, ustedes, con sus impuestos, con su trabajo, ¿no? Van a tener que pagar. Y ustedes dicen, pero yo no he endeudado. Tengan cuidado con su voto, tengan cuidado con su voto. Yo sé que la masa vota, pero vota tú responsablemente. Nada más. Por lo menos, yo no soy culpable de esta porquería que tenemos, no. Yo no he votado ni por Castillo, ni nada, yo no voto por esa porquería. No puedo. Ni hablar. Pero vino el movimiento no a Keiko, una estupidez, ¿no? Por odios, nos endilgaron a este ignorante porquería que ha tirado a Perú a la borda. Por eso que no hay trabajo, no hay nada. Pero no, el Perú está creciendo por factores externos, no crece por factores internos. Antes el Perú crecía por factores internos y externos, ambos. Ahora solamente crece por factores externos, que no tienen nada que ver con nosotros. Esos factores, así como están ahora, no pueden estar mañana, no son eternos, son coyunturales, son de coyuntura. Pero el presupuesto desequilibrado se está financiando así y los gastos son permanentes. O sea, de aquí en adelante va a haber déficit, 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 porque estos sinvergüenzas, el congresista del bloque magisterial y toda esa parafernalia de Perú Libre, y los izquierdistas que están en el Congreso, que son un montón, han estado votando leyes que son muy populistas. No puede ser tan populista. Y regresando a la economía, Adam Smith tenía mucha razón, el Estado de ser moderno, chico, pequeño. Un Estado grande como el nuestro es el diablo. Bueno, endeudamiento de emisión de deuda, bonos soberanos, que se diferencia de bonos corporativos, porque los bonos pueden ser soberanos o corporativos. ¿Cualquier empresa puede emitir? No.
¿Cualquier país puede emitir? No. Tiene que cumplir condiciones. ¿El Perú las cumple? Sí. Una empresa cualquiera. ¿Usted busca una empresa puede emitir bonos? No. Ojo, hay empresas muy grandes que uno las ve, pero no han emitido bonos. Bueno, o sea, tienes que estar ordenado, tienes que prestar mucha información financiera. Alico se emitió bonos. Alico. Bonos corporativos de Alico. Después, bonos corporativos de Gloria. Bonos corporativos de Buenaventura, de Minera. Pero sí, sí, hay algunas empresas que cumplen los requisitos que pide la bolsa de valor. Bien emitido bonos. Entonces hay corporativos soberanos. Bueno, en el caso del Perú es vía de emisión de deuda mediante, digamos, emisión de bonos soberanos. ¿Correcto? Así se cubre el déficit. Así se cubre. ¿Puede haber digamos, una mezcla de los tres? Sí, claro. ¿Puede haber dos de tres? También. Puedo incrementar un poquito los impuestos, ¿no? Por decir, que el impuesto a la renta, este idiota que lo he puesto en 29, desde un mal, que es una estupidez, sube a 30, un punto, ¿ya? Un punto no pasa nada. Entonces, he incrementado un poquito los ingresos. He reducido un poquito los gastos y el resto lo he hecho con endeudamiento, ¿sí? Puede haber una mezcla de los tres. O, como es en el caso del Perú, solamente con el tercero. El Perú no incrementa ingresos, o sea, no incrementa impuestos, no reduce los gastos y todo lo hace con el dólar. Que normalmente lo que es el Perú, no hace su chamba, pues, es facilito, pues, ¿no? Queda bien con todo el mundo. No reduces el Estado, que es criterio fundamental. Mi ley por lo menos tuvo los pantalones de hacerlo. Acá nadie tiene los pantalones de hacerlo, ni las faldas necesarias tampoco. No estamos hablando de pantalones de hombres, nada más, sino las faldas de las mujeres también, porque la gobierna una mujer y es el cielo. O sea, para haber tenido esa presidenta, no es preferible no haber tenido nada, ¿no? Porque esa presidenta es una vergüenza para la mujer. En fin, ya fue presidenta. Accesitaria, pero no fue. ¿Queda en la historia como la primera presidenta? Sí, sí, va a quedar en la historia. Sí, sí, todo eso. Y su gobierno deplorable, claro, inepto e incapaz. Muy bien, con eso creo que cubrimos todo lo que es déficit y cómo se enfrenta un déficit, cómo se cubre un déficit, cómo se financia un déficit. De una otra manera. Eh, no hay más. Ahora sí vamos a hablar de, recordando, nosotros teníamos tres, tres principales corrientes de pensamiento económico. Estamos por tres principales corrientes. Una que tiene muchos adeptos, actualmente la escuela austríaca también. Tres principales corrientes. Una era de quién? Del pensamiento económico, ¿de quién era uno? De Adam Smith, ¿no? El padre de la economía, número uno. Adam Smith. El padre de la economía inglés. No creo que haya sido nombrado caballero como si lo fue el último, ¿no? Keynes. Keynes sí fue nombrado caballero por la reina. Título nobiliario. Adam Smith. ¿Qué propone Adam Smith? Que el Estado no debe intervenir, ¿no? Debe intervenir lo mínimo, pero el Estado no debe intervenir en la economía. El Estado no debe intervenir. Nada más. Tiene sus fines, sí. Probablemente se tienen sus fines. ¿Y cuáles son esos fines? Bueno, fines del Estado, ¿no? En los que sí puede intervenir son seguridad, según Smith, ¿no? Defensa y justicia, ¿no? Nada más, le da tres. Y justicia. Esos son. Y decía, y, ¿no? ¿No? Adicionalmente, de manera extraordinaria, ¿no? De una manera, ¿cómo le podría llamar? Excepcional, ¿no? Excepcionalmente, o sea, podría intervenir en las grandes obras. Esas no las hacen los privados, pues, las grandes obras públicas, ¿no?
¿Y por qué los privados no hacen eso? ¿Ah? Porque los privados buscan utilidad y las grandes obras públicas son, primero, cuestan un montón de plata. Uno. Segundo, que la recuperación es muy largo, en muy largo plazo, porque como cuesta un montón, ¿cómo vas a recuperar lo invertido? Y tercero, básicamente se hacen para beneficio de la sociedad. Y a las empresas les interesa el beneficio. No, ¿qué buscan las empresas? Utilidad. ¿Cómo es lógico? ¿Alguien puede criticar eso? Cuando tú tienes empresa, ¿acaso no buscas utilidad? ¿Para qué vas a invertir? Tú vas a arriesgar tu plata. ¿Cómo lo has conseguido? Con ahorros, con un montón, ¿no? De algún modo has conseguido el capital que te ha costado y invierte y hay riesgo de que quiebres. Claro, claro que hay riesgo de que quiebres. De 100 empresas que se forman en el Perú, en el primer año, 70 quiebran, solamente pasan al segundo año 30. Estadística. El riesgo de quebrar es altísimo. Ese es el riesgo de el que invierte, pues es un emprendedor, emprende un negocio. Bueno, entonces, las grandes obras públicas, las que capa de gobierno, el Estado no debe intervenir y solamente para sus fines, ¿no? Y el Estado pequeño, el Estado no debe intervenir, se acabó. Estos se llamaron los clásicos de la economía clásica, clásica. Después derivó en qué? Los liberales. Después fueron los liberales, pues, que son los mismos que propugnan eso, el Estado pequeño, ¿no? El Estado no debe intervenir, lo mismo. Los clásicos derivaron después con el tiempo en lo que son ahora los liberales. Pero la corriente, o sea, la raíz de todo esto es el pensamiento de Smith. Claro, han modificado un poquito, pues es Smith. Al final es lo clásico. Así como se puede decir, los liberales vendrían a ser que, como nosotros podríamos derivar de un pensamiento raíz, muchas cosas, ¿no? Pero el pensamiento raíz es uno. El pensamiento raíz de los liberales es la corriente del Smith, el clásico. Por ahí tiene su raíz. Luego tienes a Carlitos Marx. Uy, Carlitos Marx. ¿Cómo no me da por de Carlitos Marx? Ni pasta, Carlos Marx. Socialismo, ¿no? El socialismo de Carlos Marx. Yo le critico a Marx varias cosas, por supuesto, pero también tiene ¿cómo se llama? Tiene ciertos, ¿no? Uno de los grandes aciertos es haber considerado, siempre lo he dicho, lo voy a decir, uno de los grandes aciertos es haber considerado eh, al trabajo como el principal de todos, ¿no? No es el capital, como decían los capitalistas, no, es el trabajo. Y ahí yo estoy de acuerdo con Marx. Nunca estoy de acuerdo que el capital, sí, el capital es importante, pero yo siempre he pensado, ¿no? Dos fábricas, ¿no? Dos fábricas, capital en economía se llama la maquinaria, equipos, herramientas, infraestructura. Dos fábricas tienen lo mismo, están en el mismo rubro, sí. Misma maquinaria, misma producción, o sea, capacidad de producción tiene, pero una tiene más mercado que la otra. Una vende mucho más que la otra. Oye, pero entonces las máquinas no son la diferencia, no, las máquinas no son la diferencia. El ser humano es lo de una empresa es mejor que la otra por el activo humano que tiene. Ese activo humano es más valioso, es más creativo, es más innovador, lo que te dé la gana. Pero es el activo humano que es la diferencia. Y como siempre pensaba así, por eso entonces yo decía, Marx tenía razón. En ese entonces que yo lo defendía a Marx, me decían, sí, que eres socialista, no. Una cosa es defender una parte del corte, el pensamiento marxista, que a mí me parecía correcto, y lo otro es defender toda la teoría marxista, que eso ya no me gusta. Eso ya no, yo no estoy de acuerdo. Y Marx se da cuenta, pero se da cuenta
cuando desarrolla su obra, se da cuenta. ¿Por qué lo pone? Yo me acuerdo que tenía el Capital subrayado, ¿no? Dice, no, subrayado, no. Pero, Smith, ¿su obra cómo se llamó? ¿Cómo se llama la obra de Smith? La riqueza de las naciones. En términos pequeños, ¿no? La riqueza de las naciones. Porque la obra de Smith, la original, era una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Esa era la obra original de Smith, una investigación. El título así, una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Pero como era un título no comercial, todos los marqueteros lo resuelven, la riqueza de las naciones se acabó. En cambio, Marx sí tituló el Capital y punto a su obra, la crítica capitalista. Vamos a ver en la siguiente clase a Carlitos Marx, ¿no? Lo vamos a dejar porque Carlos Marx es un personaje, es mí también, pero Carlitos Marx me encanta porque el socialismo no ha dado fin nunca. Y yo creo que así, como está concebido, jamás va a dar fuego, jamás. Porque él dice que el Estado es lo más ineficiente que hay. Por génesis, el Estado, ¿qué es el Estado? Alguien decía, lo que es de todo no es de nadie. Y nadie cuida lo que no es tuyo, pues tú cuidas lo tuyo. Nadie cuida lo que es de todos. Y esto pasa en tu casa, pasa en todas partes. Nadie cuida tus cosas. Ese es puro Smith. O sea, el interés personal es el motor. Entonces, Smith era un monstruo también. ¿Qué decía Smith? Yo me acuerdo mucho de Smith. Smith era interesantísimo porque él hablaba del interés, ¿no? Cómo el interés personal puede mover una economía. Smith creía en la importancia de la libertad económica y también postulaba la eliminación de todas las restricciones comerciales, lo que dicen los liberales, ¿no? Y una intervención gubernamental mínima en la economía, correcto. El enfoque que tiene la búsqueda del interés propio, ahí está, el interés propio como motor de la prosperidad económica, es lo que ha tenido profunda influencia en el pensamiento económico, sobre todo del económico, este modelo austriaco ahora de la economía, ¿no? En fin, los austriacos tienen su gente, pues, como los decían. Sí, tienen razón también. Pero hay que ser más mesurado. Pero me gustaba la forma de plantear. Interesante. Bueno, nos vemos en la siguiente clase. Hasta aquí quedamos. Que les vaya muy bien. Que tengan buen fin de semana. Ya saben que el próximo viernes hay práctica, que es la número 3. Se acerca el final, que es cuarta práctica, y después viene, ahorita se nos va el año. Noviembre va a volar. Y ya estamos en diciembre y examen final y susti. Así que a prepararse. Listo. Buen fin de semana. Que estén bien, cuídense. Luego, profesor, cuídese. Cuídense todos. Cuídense. Gracias. Gracias a Hasta los luego, que profesor. Muchas asisten. gracias. Muchas gracias a ustedes también.